¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Oi, doutora. Boa tarde. Bueno, vamos a empezar. ¿Ya están listos? Sim. Bueno, ¿se acuerdan que yo le dije que nuestro trabajo de uno sería sobre investigación que íbamos a hacer en el puesto de salud? Certo. Sí. No, lastimosamente tuvimos que posponer nuestro trabajo de investigación que íbamos a hacer en el puesto de salud, ya que vino ese tema del cuarentena. Pero yo le voy a dar otro trabajo para que le pueda valer su P1 de ustedes. ¿Puede ser? Pode ser, doutora. O que a senhora achar melhor, tá bom. Y ahí después de nuestra investigación vamos a hacer en la P2 para nosotros. Cuando ya todo el mundo comenzar de nuevo, ahí nosotros vamos a hacer nuestra investigación de valiendo para nuestra P2. Ahora, yo le traje un pequeño clase de repaso de esta bioestadística para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Por eso le voy a dar paso por paso. ¿Puedo empezar? Ya están los tres online. Augusto, tu compañera, los otros dos Cara, no están disponibles. então, doutora, eu mandei mensagem lá no grupo perguntando se o pessoal ia vir assistir, mas infelizmente ninguém me respondeu. Qué raro, entonces, porque está también, ¿cómo se llama la señora? Como, doutora? La señora, ¿cómo se llamaba? Me olvidé, Não tu sei quem que é, colega, doutora. porque eran tres Eu não. algunos. Pero bueno, igual ahí después le vas a pasar el trabajo. Pois é, até agora ninguém respondeu nada aqui, ó. Qué raro, entonces, ¿qué pasa? Eu acredito que eles vão assistir pelo portal depois. Bueno, entonces empezamos. De la parte bioestadística, haciendo un repaso,
repaso para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Ustedes ya tuvieron, ¿no?, la clase en la otra facultad y ustedes ya sabían, ya saben ya alumnos, solo para lembrar. Bueno, de la parte de bioestadística, de las aplicaciones de bioestadística que hoy está muy en auge, tenemos la parte de oncología, cardiología, atención primaria, medicina preventiva y medicina forense. Sabemos que ahora, en el día de hoy, el que está con más auge es la medicina preventiva, porque sabemos que es uno de los únicos medios que está sirviendo para que nosotros podamos contener lo que es la pandemia del COVID-19. Ahora, ¿cuál es la importancia de esa bioestadística? ¿Qué pasa? A través de nosotros vamos a poder saber cuánto aproximadamente infectados tenemos de COVID-19 y podemos sacar ciertos datos que nos aseguran. También nos va a servir para establecer una eficacia y seguridad, como nosotros ya habíamos hecho con algunos medicamentos, porque todo se hace a través de una investigación, se compara rendimiento de diferentes variedades de un mismo cultivo. Todo nosotros hacemos a través de la bioestadística. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la estadística y la bioestadística? La estadística es lo que nosotros damos en la escuela, lo que se da en casi todas las carreras que hay. Es la ciencia que estudia los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos. Eso todo, en todas las carreras se da. Ahora, ¿para qué a mí me sirve en bioestadística? Es la aplicación de esta estadística en las ciencias biológicas. ¿Por qué a mí me sirve esta asignación? Me sirve porque yo a través de esto voy a saber cómo yo voy a poder proceder, cuántos infectados tengo, cuántos pacientes enfermos tengo, cuáles son sus comorbilidades, cuáles son los que ayudaron que ellos se infectaron, cuáles son los que ayudaron en su recuperación. Por eso me ayuda la bioestadística. Ahora, lógico que nosotros tenemos que saber algunas definiciones de bioestadística para que nosotros podamos entender. Uno de ellos es individuo o elemento, que es cuando es una persona o un objeto que contiene cierta información que nosotros queremos estudiar. ¿Cuál sería para nosotros? Los pacientes. Eso es lo que a mí me interesa. Mis pacientes. Ese sería en cabo de uno nada más. Un paciente. Eso es lo que yo me interesa en la parte de individuo. Ahora, esa población es lo que tiene un conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades. ¿Cuáles son los ejemplos? Pacientes de un hospital, alumnos de medicina, cobayas de laboratorio y niños desnutridos en un país. ¿Cuál es ahora lo que nosotros más nos interesa? Los pacientes infectados por el COVID-19, que es el coronavirus. Eso es lo que a nosotros en este momento nos interesa. Y la muestra es cuando yo agarro nada más un subconjunto de él. ¿Qué sería? Si yo tengo en mi población, yo no voy a conseguir hacer un estudio total, entonces necesito hacer por muestra. ¿Qué hago? Recojo nada más un pedazo de esa parte para que yo pueda hacer un estudio. Ese sería llegándose la muestra. Ahora, como yo dejé acá, miren, las cobayas, los pacientes de un hospital, los estudiantes de medicina, niños desnutridos en el país, todo eso son nuestra población que nosotros tenemos para estudiar. Ahora, ¿qué a mí me interesa y por qué yo voy a perder tiempo sacando información de él? El variable que yo voy a tener en mi paciente, que es información o atributo que es objeto del estudio. ¿Qué sería el variable entonces que me interesa en medicina? Yo divido en dos. La variable es cuantitativa y la variable es cualitativa. Las cuantitativas, lo que a mí me interesa, son lo que son discretas y son continuas. ¿Cuáles son los ejemplos que son discretas? Números de hijos en una población. ¿Cuáles son? No se admite una modalidad intermedia. Yo no puedo decir en la discreta que tengo 1,5 hijos. No puedo. Son números enteros. Porque tengo 2 o tengo un hijo. Solo puedo decir eso. ¿Por qué? Porque es discreta. Ahora, las continuas son las que admiten una modalidad intermedia. Aquí ya entra vírgula. ¿Por qué? ¿Cuál sería? El peso. Yo puedo tener 75 kilos y medio. Entonces voy a poner 75,5 kilos. O tengo 1,73 m. Por eso llega siendo continua. Son las modalidades intermedias que me decían. Esas son las variables. Ahora, dentro de la cualitativa, que a mí me interesa, es esta. Nosotros tenemos lo que son dicotómicas
nominales e ordinales. E aí me van a perguntar, e por que a gente vai perder tempo pensando nisso? Las dicotómicas son dos categorías. El ejemplo es el sexo. ¿Es masculino o es femenino? ¿Estás muerto o estás vivo? Só tem dois. Não tem semi-morto ni semi-vivo. Por más que vos estés medio durmiendo, no acordó para vida, igual você está vivo. Entonces son dos categorías en esa parte. Ahora, nominales son tres o más categorías, como yo dejé acá. El gallito que está soltero, el casado, el divorciado y el viudo. Son tres o más categorías. Ya el ordinales nosotros tenemos que hacer tres o más categorías, pero son ordenadas, como ejemplo el paciente que ya era tabaquista, los que no son fumantes, los que son fumantes, los que son fumante leve o fumante pesado. Estas son las variables. Ya explico por qué estoy perdiendo tiempo acá diciendo otra vez. Porque esas variables a mí me interesa saber si son continuas, si son descontinuas discretas, si son ordinales, si son nominales. ¿Por qué yo voy a perderle tiempo haciendo? Bueno, porque acá está lo que a mí me interesa. Tipo de estudio estadístico. Ahora, ¿por qué este tipo de estudio estadístico? Es lo que hoy estamos haciendo. Nosotros tenemos dos tipos de estudios, observacionales y lo que son experimentales. Esta observacional acá es lo que nosotros estamos haciendo ahora, el mundo entero. Hace encuestas de salud, epidemiología y estadística de mortalidad. Lo que nosotros día tras día estamos viendo en el noticiero es un estudio observacional. Están colocando, Brasil tiene 2.300 infectados, 48 muertos. Entonces, lo que te dice la encuesta, la epidemiología de una panorámica, ¿cómo está? Ahora, ¿cuál es su característica de observacional? Él está recogiendo información sin cambiar las condiciones. O sea, ¿qué pasa? Nada más te está informando cuánto de infectados estamos teniendo y cuánto de fallecidos estamos teniendo y cuáles son los países que están haciendo eso. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Nada más estamos mirando. No se establece causa-efecto. ¿Qué significa eso? Nosotros simplemente estamos contando lo que está pasando. Nosotros no estamos haciendo nada. Solo estamos mirando, ahí, mirando en esa parte. Ese es el estudio observacional. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hacer esa observacional? Miren, la observacional descriptiva va a describir la ocurrencia de ese evento, esa enfermedad que nosotros estamos teniendo. ¿Y qué es lo que ayuda? Factores de riesgo, características de los individuos que están siendo infectados, el sexo, la edad, la raza, el nivel socioeconómico afectado. Sabemos que el coronavirus, el COVID-19 no tiene ningún nivel socioeconómico, afecta a todos por igual. Y cómo está la situación en los hospitales, en las ciudades, en el país. ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar para hacer esto? Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este momento es nada más observar. No hay una manipulación del factor. No podemos nada más describir y hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen también? Podemos también analizar desde un punto y ver y sacamos, a medida que nosotros estamos observando, estamos viendo que los pacientes que están falleciendo tienen una peculiaridad. Todos los pacientes que se están complicando tienen alguna comorbilidad que están haciendo que el paciente se complique. Entonces, ¿cómo hace? Esa comorbilidad, sabemos que el COVID-19 viene el COVID-19 y él tiene la tendencia de infectar a todos por igual. No hay nadie que se va a salvar acá. Mi diseño es feo, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? A todos nos va a infectar. Pero justamente esta señora tiene 60 años, pobre la señora. Esta señora que tiene 60 años tiene una comorbilidad. Ella es hipertensa, ella es asmática, ella es diabética y ella es secuelar de ACV. O sea, ya tuvo un accidente cerebral vascular hace unos años atrás. Y este otro paciente, ya es un sexo masculino, supongamos, es un paciente que tiene 25 años de edad, no tiene ninguna comorbilidad y está sano. ¿Qué pasa? Nosotros estamos analizando que los pacientes que tienen comorbilidades son los pacientes más propensos a desarrollar el COVID-19 de la forma severa.
Sabemos que los pacientes que no tienen comorbilidades desarrollan casi el 80-90% la forma leve o moderada nada más. ¿Qué pasa? A todos nos infecta, pero sabemos que pacientes con factores de riesgo simplemente hace la forma más severa. Esa es la parte que yo todavía sigo observando, siempre y cuando no manipulo. Pero a través de esa observación yo pude detectar los factores de riesgo que tiene el paciente, de los expuestos y de los no expuestos. ¿Qué pasa? Toditos estamos siendo expuestos, pero sabemos que esta señora que tiene comorbilidades tiende a ser candidata a desarrollar la forma más severa. Eso es lo que está pasando. Ahora, yo me aburrí de observar, ya todo el mundo está observando, ya hay muchas miradas, entonces queremos hacer algo diferente. Necesitamos entrar en el otro, que es el experimental. Ahora, ¿se está haciendo? Sí. Estos son los ensayos clínicos, el desarrollo de nuevos fármacos, la comparación de tratamiento. Nosotros tenemos que hacer estudios dosis y respuesta. No es solo lanzar un remedio y decir, este va a curar el COVID-19 y terminó. Tenemos que saber cuál va a ser la dosis necesaria para que dé una respuesta. Requerimiento de un planteamiento cuidadoso. El experimentador controla la condición y lógico que está haciendo un causa-efecto. ¿Qué es lo que él está queriendo hacer? Es conseguir una cura, o por lo menos que pueda ayudarnos a tratar ese COVID-19. Esa es la parte experimental. Lo que nosotros estamos haciendo en ensayo clínico. Luego que ellos hacen experimentos con animales y por último, para que ellos puedan llegar al ser humano, para que nosotros podamos tener esta píldora, esta comprimido, este xarope, para que nos pueda ayudar. Esa es la parte experimental. Ahora, esta experimental, como nosotros hacemos comparando eso con nuestros estudios observacionales. Nosotros estábamos mirando en el observacional cuáles son los pacientes infectados y cuáles son los que tuvieron factores predisponentes que empezaron a empeorar el cuadro. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tuvimos que ahora empezamos a hacer experimentos y vamos a tener que hacer en humanos, vamos a tener que hacer en animales, vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una solución. Ahora, ¿cuáles son los estudios experimentales que nosotros tenemos? Uno es el que nosotros hacemos en laboratorios en humanos. Por ejemplo, sería de voluntarios que están siendo expuestos a diferentes grados de estrés para estudiar. Por ejemplo, son pacientes que nosotros vamos a agarrar, vamos a infectar y vamos a estudiar a ver cuántos son el periodo, cuántos son el minuto, horas, pocos días, que se limita el enfoque terapéutico que tiene el paciente. Ahora, el segundo tipo de estudio es un voluntario que fueron expuestos igual al otro, pero ¿cuál es el diferente de del randomizado y que es del tipo de estudio? Este que nosotros hacemos acá es usado comúnmente para testar, para calificar el efecto de ese medicamento. ¿Y qué se hace? Ellos hacen un programa de prevención, lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros estamos buscando la cura, pero ¿cuál es lo que nosotros estamos más apurados? Es en la vacuna. Esa vacuna se tiene que probar en humanos para que nosotros podamos lanzar. Y tenemos que probar en humanos, tantos humanos que estaban siendo infectados, cuantos humanos que no han sido infectados. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer eso? Para poder saber cuál sería la respuesta ante esta infección que está viniendo. Ahora, este estudio experimental, el que se hace del estudio observacional, que nosotros estamos haciendo ahora, estamos observando todo el día en los noticieros. Hay 20.000 casos, hay 30.000 casos. China ya superó. España con 30.000 casos, 5.000 muertos. Todos son observados. Se hacen encuestas de salud, epidemiología, estadística de mortalidad. Al mismo tiempo que el mundo está haciendo la parte observacional, también estamos haciendo la parte experimental. Solo que los casos experimentales para lanzar un fármaco a veces tarda 15 años. Nosotros tenemos días para lanzar una nueva vacuna, un nuevo fármaco, y lógico que estamos trabajando todo el santo día para que se pueda conseguir esa vacuna, para que nosotros podamos salir de esa parte de esa infección, y lógico después ver un fármaco que nos pueda ayudar. Ahora, todo este es el tipo de estudio que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Ustedes vieron que todo lo que nosotros vemos en la televisión son datos. Toda la información es colectada, son datos. Ahora, ¿qué pasa? Miren, una cosa. Ellos saben la media de edad
la mediana y la moda. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo saber? La mediana es la medida que se muestra en el centro de toda muestra que nosotros dividimos valor en 50% y mayores de 50%. Ahora, ¿qué pasa? La moda es lo que está pasando. ¿Cómo nosotros sabemos que los afectados que tengan factores de riesgo son los 60 años de edad? Es el valor que aparece en la muestra. Todas las ocasiones, la edad que se repitió más fue de 60 años para arriba. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que saber cuál sería la moda de nuestra edad. ¿Cuál sería? 60 años para arriba. Ahora, la mediana es menos sensible porque lo que él hace es agarra un número y divide por cantidad que va a haber. Por ejemplo, yo acá, paciente 15, perdón, acá voy a paciente. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? La moda que nosotros usamos ahora es la edad. ¿Cuál es la edad que más se repite con los factores de riesgo? Es la moda. Ahora, todo esto que yo acabo de decir, ¿cómo se va a aplicar a la medicina? ¿Cómo nosotros vamos a hacer la aplicación a la medicina? Vemos acá. ¿Para qué yo quise saber? Que nosotros estamos entendiendo los pacientes. Vamos a analizar. Esos factores de riesgo que nosotros estamos entendiendo en los pacientes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Sabemos que los pacientes que tenían comorbilidad, pacientes que tuvieron, que tienen cuadros respiratorios, por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con asma, pacientes hipertensos, diabéticos, son candidatos a desarrollar de forma más grave. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el factor facilitador? Facilitador, mire, ¿cuál sería? Ese paciente que está acá, para que él se infecte, tuvo que tener contacto con otro. Tuvo que tener contacto con otro. ¿Qué pasa? Si él se isola solito y no tiene contacto con este, él no se va a infectar. Entonces tuvo que haber ya sea el nieta o el hijo que trabaja en el hospital o se fue al supermercado y tuvo contacto o se fue de visita. Tuvo que venir a contagiar este. ¿Cuál sería el factor facilitador ahora? Son los seres humanos que le llevan al otro ser humano para que se pueda infectar. Ahora, el factor desencadenante, sabemos que uno después de 1 a 2 a 4 hasta 14 días tarda para desarrollar los síntomas. Una vez desarrollados los síntomas, empieza a desencadenarse la enfermedad por sí sola. ¿Y cuáles son los factores potenciadores? Este paciente es un paciente que tiene comorbilidades, que son los factores predisponentes. El paciente es hipertenso, diabético, dislipidémico, y ese ¿cómo funciona? Funciona como un factor potenciador para que se pueda desarrollar peor la enfermedad. ¿Y qué hace? Nosotros agarramos este paciente y tenemos que internar cuando presenta los datos, cuando presenta la forma severa, internar al paciente y colocar al paciente en aislamiento. ¿Por qué? Porque si yo coloco con otro paciente, ¿qué es lo que voy a hacer? Es un factor de interacción y lógico que cuando ese efecto de dos o más causas actúa simultáneamente, ¿qué hace? Se suman los efectos individuales de ambos. O sea, ¿qué pasa? Si yo a este paciente coloco con otro paciente, lógico que yo voy a nada más interaccionar. Puede ser que este otro abuelito no estaba ni siquiera enfermo por el COVID-19. Simplemente ingresó porque estaba con una diabetes descompensada y tuvo que ser internado. ¿Qué va a pasar si yo agarro interno este paciente con este? Va a interaccionar. ¿Por qué? Porque este abuelito también se va a infectar de mí, o esta paciente se va a infectar de mí. Por eso son los factores que yo tengo que saber. Por eso nosotros estudiamos la parte de los variables, la edad, el peso del paciente,
cuáles son las variables cualitativas que hay en el paciente, el sexo del paciente, qué edades, qué comorbilidades presenta el paciente, qué factores de riesgo presenta el paciente. Por eso nosotros estudiamos paciente por paciente para poder saber cuáles son los factores que nosotros pudimos hacer. Ahora, ¿qué pasa? Analicemos. Esa es la viruela negra. Fue una de las pandemias del planeta. A través de la historia nosotros conseguimos muchísimas epidemias como el COVID-19 que se convirtieron en pandemia. Un ejemplo de ella es la viruela negra, que acabó con millones de vidas. Actualmente nosotros encontramos erradicado esta viruela negra. Ahora, ¿cuál es lo otro? Peste negra. Acabó con la mitad de la población europea, que fueron 25 millones de personas que perdieron la vida por esta pandemia. ¿Qué pasó? Fue en el siglo XIV, la peste negra. Ahora, ¿qué pasó en esta peste negra? Esta peste negra, nosotros no sabemos cuáles fueron los factores de riesgo desarrollados. O sea, se estima la cantidad aproximada de 25 millones de personas perdieron su vida, se estima. Y se estima algunos factores de riesgo, pero no sabemos con certeza cuáles fueron y cómo fue que se ocasionó ni cómo fue que terminó otra vez la enfermedad en síntesis. Fueron nada más que acabó con 25 millones de personas. ¿Cuál es la peculiaridad de hoy? Que esto también se debía a la mala higiene, también se debía a la peste. Ahora, ¿cuál es el otro? El otro es el más reciente, 1918, 1919, 1920, justito 100 años antes. ¿Qué pasa con este paciente? Este paciente que está ahora con la gripe española se parece mucho al que es de nosotros ahora. Fue la pandemia considerada la más letal de la historia de la humanidad. Lógico que antes de que se lanzara el COVID-19, se estimó que fueron 50 millones de personas que fallecieron en esta época. Ahora, se estimó porque no se saben los datos exactos. ¿Qué llama la atención? Miren, esta imagen se repite en el día de hoy. Porque miren cómo ellos transportan sus pacientes. Todos tienen tapaboca el paciente, todo el personal tiene. Vieron que ellos empezaron a ayudarnos otra vez lo que son la parte de los policías, los militares, todo. Y vieron cómo ellos hicieron la parte de internación del paciente. Vieron cómo hicieron. Que ellos colocaron paciente contra paciente. Ahora, ¿qué pasa? Este paciente puede infectar al enfermero, el enfermero allá, paciente que no está infectado, el enfermero puede infectar al otro. ¿Vieron cómo ellos colocan en un galpón, casi igual el que es la actualidad de nosotros hoy? Y se va haciendo un galpón y ahí se va internando todos los pacientes que presentan ese cuadro respiratorio. Este fue considerado una de las pandemias más letales de la historia, antes que saliera el COVID-19, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Uno de los otros que nosotros tuvimos y hasta ahora tenemos el VIH-Sida, pero el VIH-Sida nosotros tenemos el tratamiento, no tenemos la vacuna, pero tenemos el tratamiento contra el VIH-Sida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estimamos que hay 25 millones aproximadamente de personas alrededor del mundo, aproximadamente, y que son 60 millones de personas infectadas, aproximadamente. ¿Qué pasa? Sabemos que 25 millones son los que fallecieron, aproximadamente, y 60 millones lo que sabemos que son más, tenemos que están infectados. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos tratamiento con él. Entonces, no, es una pandemia que nosotros conseguimos tratar. Y otra cosa, la forma de transmisión de él es más difícil, no es igual como es el COVID-19, no es por simplemente el contacto con el paciente que yo me voy a infectar. Entonces el VIH tiene una transmisión un poco más difícil comparado con el COVID-19. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, miren este. Muestra
estos fueron los infectados hasta el 10 de marzo en Italia. ¿Qué llamó la atención? A medida que China aumentaba los casos, China después consiguió controlar y retrocedieron. ¿Quién fue el que encabezó después? Italia. Y hasta ahora sigue encabezando Italia. En Europa le sigue España. ¿Qué pasa? A medida que fue inventando un paciente infectado, consiguió hasta el día de hoy infectar todos estos pacientes que nosotros tenemos ahora. El COVID-19 hasta el 10 de marzo tuvimos 10.149 casos en Italia. Hoy los casos se duplicaron, se triplicaron. ¿Qué pasa? Él es comparado con la pandemia actual que nosotros tuvimos, la pandemia que era de gripe española. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se aplica la bioestadística? Todo lo que nosotros estamos viendo en la televisión hoy sobre los casos, cuáles son los casos positivos, los casos negativos, los pacientes, celebramos los pacientes que se están recuperando, volviendo atrás, los pacientes que consiguieron aislarse, no se infectaron. Todos nosotros estamos teniendo datos. Todo esto, la bioestadística o la estadística que se está haciendo, que nosotros agarramos, investigamos, analizamos, ordenamos y colocamos los datos que hay. Nosotros tenemos dos tipos de estudios que podemos hacer. Uno es la parte del experimental y el otro es la parte de lo que va a ser el observacional. En el mundo hoy hacemos tanto el experimental como el observacional que estamos haciendo. ¿Por qué nosotros hacemos los dos? A medida que vamos observando cómo los casos aumentan, como yo mostré en el video anterior, a medida que voy mostrando eso, también yo voy viendo los casos que están apareciendo, los casos que están pasando. Y tenemos que saber, tenemos que encontrar una vacuna, una cura para que nosotros podamos saber y decirle al paciente, tenemos un tratamiento para esta enfermedad. Entonces, por eso los dos están funcionando ahora, tanto la parte observacional y experimental. Ahora, ¿cómo eso se aplica? ¿Qué es lo que es la epidemia? ¿Qué es lo que es la pandemia? ¿Y cómo lo que se relaciona entre sí? La endemia llega a la enfermedad que afecta una comunidad nada más, en un tiempo específico. Ya la epidemia es la enfermedad que afecta múltiples comunidades, pero todavía dentro de un mismo territorio. Y ya la pandemia es cuando la enfermedad afecta simultáneamente dos o más territorios geográficos diferentes, lo que está pasando hoy en la actualidad. Ahora, él tiene su evolución. Para que él se convierta en pandemia, él tuvo que empezar endemia. ¿Cuáles fueron? Se vio en la ciudad de Wuhan, en China, que ellos empezaron a avisar de una neumonía que no estaba resolviendo con el tratamiento que se le daba, y una neumonía de causa viral, y que estaba dando un cuadro atípico. Empezó. Ahí fue la endemia. Era nada más una comunidad. ¿Qué pasó? La rápida propagación hizo que se fuera propagando y se convirtió en una epidemia. Una epidemia. ¿Qué hizo en esa epidemia? China hizo todo lo posible, empezó a hacer la cuarentena, cierre de frontera, todo. Pero ¿qué pasa? Siempre hay uno que se nos escapa, 1, 2, 3, como estaba acá, pacientes que estaban infectados, que capaz estaban asintomáticos en ese momento y fueron viajando por el mundo. Entonces se fueron en Europa, se fueron en América, vinieron en Brasil, llegaron hasta Paraguay, y ahí sí fue. ¿Y qué pasa? Este fue el que convirtió en una pandemia, lo que tenemos. ¿Qué pasa? Las epidemias que nosotros, los ejemplos de epidemias que nosotros ya tuvimos fueron varicela, sarampión, hepatitis, escarlatinas, rubeola y parotiditis. ¿Qué tiene de común esta epidemia? Casi todos tienen vacuna en el día de hoy. Ahora, también hubo cólera, que fue también que dejó más de 20.000 víctimas en Francia. También en el gripe de Hong Kong, que fue en el 1968-69 también. También hubo el síndrome respiratorio agudo severo en el año 2002 también, que justamente también se ocasionó también en China. Y el síndrome también del gripe aviar en el 2003 también. Todos fueron, que se originó en Seúl, en el Corea del Sur también. La gripe asiática en 1957, este se ocasionó en Pekín. Todos fueron,
Pero ¿qué pasa? La pandemia, que fue la más letal de todas, fue la gripe española. Y el que hoy se presenta es el COVID-19. Ahora, ¿qué se hace qué hacer en caso de una epidemia? Se hace la medida de contención. Para eso se tiene que clasificar esa epidemia de acuerdo a su duración, transmisión y procedencia. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué yo voy a clasificar de acuerdo a su duración, transmisión y procedencia? Su duración yo voy a clasificar porque yo tengo que saber cuántos días dura el periodo de incubación y cuántos días yo puedo infectar a mi paciente, o a los otros familiares, o a mi vecino, o lo que sea. Y cómo se transmite. Yo tengo que saber cómo es lo que se va a transmitir para que yo pueda dar una orientación. Sabemos que el COVID-19 se transmite a través del estornudo, a través de la tos, que se van emitiendo pequeñas gotitas que están con el virus, y ese llega, ingresa otra vez, nosotros volvemos, inhalamos y nos infectamos a través de eso. Sabemos también que se queda por objetos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé la forma de transmisión y la procedencia ya sabemos que fue de Wuhan, a través de un paciente a otro paciente se fue haciendo la procedencia. Ahora, ¿qué se hace en caso? Cuando se evalúa la epidemia, se investiga el origen, se investiga la zona donde se dio el primer caso, se identifica los casos y se aplica las medidas de cuarentena. Acá está. ¿Cuáles son las medidas para combatir la enfermedad? Cuarentena, vacunación y cierre de fronteras. Nosotros no tenemos vacunación. Entonces, lo único que podemos hacer es cuarentena y cierre de frontera, lo que hace el Paraguay en el día de hoy, porque no tenemos vacuna. ¿Por qué? Llegó los brotes, tenemos todavía casos y tenemos que aplicar las medidas para combatir la enfermedad y no tenemos vacuna. Lo que tenemos que hacer es cuarentena, lo que estamos haciendo, y cierre de frontera, como estamos cerrando la frontera acá en Paraguay. Eso es lo que se hace, es para evitar, ¿qué se hace en el caso de una epidemia? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar, para poder combatir esas enfermedades. Ahora, la vacuna, lastimosamente, nosotros vamos a tener que esperar todavía porque aún todavía no está. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son estas que está pasando ahora. ¿Tenemos desequilibrio social? Sí. ¿Tenemos inestabilidad económica? Sí. ¿Tenemos inestabilidad de relaciones exteriores? Tenemos los tres tenemos. Desequilibrio social, ¿por qué? Porque la población está en cuarentena y empieza a tener problemas, no podemos ir a la escuela, no podemos ir a la facultad. Inestabilidad económica, lógico, a medida que no estamos trabajando, no estamos produciendo y todos los ahorros estamos gastando. Y la inestabilidad en relaciones exteriores, sí, lógico, como está pasando hoy con Brasil y Paraguay, cerramos la frontera, no estamos teniendo contacto con lo que son los brasileños. Y lógico que eso da una inestabilidad en relaciones exteriores, porque siempre fuimos ciudades hermanas con Punta Porá y Pero Juan Caballero, y en el día de hoy tuvimos que cerrar la frontera, cosa que nunca se vio. Desde que estamos como ciudades hermanas, nunca tuvimos esa inestabilidad que tenemos hoy, ya que estamos cerrando prácticamente en dos ciudades hermanas que necesitan para crecer. Pero Juan necesita de Punta Porá y Punta Porá necesita de Pero Juan. Ambos necesitamos uno del otro para poder crecer y mantener esa estabilidad económica. Esas son las consecuencias que estamos lidiando hoy. Por culpa de una pandemia que no tenemos la vacuna y que solo nos siguió aplicar las medidas de cuarentena y cierre de fronteras, ya que vacunación no tenemos. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud? Estamos esperando la bendita, la tan anhelada vacuna para que nosotros podamos sobrellevar estas enfermedades. Eso es lo que estamos. Y también una cura, un tratamiento para poder darle a esos pacientes. Si es que se infectan, nosotros tengamos ya el tratamiento, le tratamos al paciente y le hacemos una pronta recuperación, sin que el paciente tenga otras secuelas. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso es lo que ocurrió simplemente por el hecho que no pudimos controlar una epidemia, porque eso nos escapó a algunos pacientes por el mundo entero y convirtió en una pandemia. Eso es lo que pasó y es lo que estamos haciendo. Todo eso nosotros estudiamos a través de la bioestadística porque nosotros tenemos que ver cómo es lo que se aplica y para que nosotros tenemos que saber cuántos son los pacientes infectados,
¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son? Esos son variables. Todo lo que nosotros investigamos en un paciente son variables. La edad del paciente, el peso del paciente, las enfermedades, comorbilidades que tiene el paciente, si es hipertenso, diabético, si es dilipidémico el paciente. Todos son variables que uno estudia en el paciente. ¿Y que nosotros sabemos a través de qué nosotros hacemos? La bioestadística. ¿Qué pasa? Esta bioestadística trabaja en conjunto lo que es la epidemiología. Los dos son hermanos. Porque nosotros hacemos los estudios observacionales y hacemos los estudios experimentales. Lo que estamos haciendo hoy es el estudio observar. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando a nivel del mundo nosotros estamos observando y relatando otra vez para que se pueda informarle al mundo. También estamos haciendo la parte experimental que es para poder está haciendo acá. Porque lo que hicimos en no pandemia, cuando controlamos, se convirtió rápidamente en una pandemia. Lo que pasó en el vídeo que yo dejé mostrando ahí, cómo fue el nivel de propagación, el nivel de propagación de fuera de Doutora, não dá para escutar a senhora enquanto está nessa tela. Doutora, não. Sí, yo sé. Ese estoy mostrando cómo fueron la propagación de él fuera de él. Tiene su música, por eso está así. Yo no estoy hablando, yo solo estoy mostrando cómo fue fuera de China, cómo fue la propagación, cómo fue que Italia encabezó rápidamente la parte de los países que fueron los países más infectados de él. Ahora, Sim. Desculpa. ¿cuál va a ser nuestro trabajo de P1 que yo le quiero dejar? Va a ser sobre el COVID-19, que nosotros vamos a hacer el coronavirus. ¿Cuáles son? Del coronavirus. ¿Cuál sería el trabajo? Vamos a hacer un trabajo investigativo. De investigación. ¿Por qué vamos a hacer? América Latina. Lo que a mí me interesa es cuáles son los países que se hicieron, que los países que fueron afectados, cuáles son los infectados, cuántos son los infectados, cuáles son sus factores de riesgo, cuál es la franja etaria más afectada, y cuántos casos y cuál es la mortalidad que tenemos hasta hoy. En Paraguay tenemos 3 casos nada más hasta hoy. Gracias a Dios. 3 casos recién. ¿Y cuántos son? ¿Cuáles son? Este es en América del Sur, solo en América del Sur, que nosotros vamos a hacer un cuadro de comparación. Solo en América. Los países infectados, ¿cuáles son los países? Los infectados, ¿cuántos son? ¿Cuál es la franja etaria más afectada? ¿Cuánto es la mortalidad de él? Y haciendo una comparación entre Brasil, Argentina y Paraguay. ¿Cuáles fueron o son, porque todavía estamos, las medidas que se hizo para combatir? Este es el trabajo. Trabajo de investigación de la América del Sur. Los países que fueron infectados, casi todos, ¿cuántos tenemos en cada país? ¿Cuál es la franja etaria más afectada? En Paraguay lo que nosotros estamos más afectados es de 60 a 69 años. La mortalidad
comparación entre Brasil, Argentina y Paraguay y cuáles son las medidas que aplicaron para poder contener. En Paraguay hicimos cierre de frontera y cuarentena, porque no tenemos vacuna, no tenemos un tratamiento específico. Y Brasil también tendría que hacer la cierre de frontera y cuarentena. Yo veo que hay estados que hacen y hay estados que todavía no implementaron esa parte. Argentina también, cierre de frontera y cuarentena. Entonces, ¿cuáles son las medidas aplicadas? Este va a ser nuestro trabajo investigativo, valiendo la parcial. La parcial. 1. Ese es. ¿Cuándo nosotros vamos a entregar? No es fácil de hacer. Nosotros vamos a ir haciendo paso por paso hasta llegar. Nosotros vamos a entregar entre el 13 de abril, recién. Ok. 13 de abril. Coloco acá. 13 de abril. Ahora, como ustedes son 3 alumnos, ustedes 3 van a hacer un trabajo los 3 juntos. Van a conectarse vía el Zoom y van a ir haciendo un trabajo, los 3 juntos, y me entregan un trabajo. Por eso el 13 de abril ustedes me van a enviar en mi correo bien, tiene que tener carácter, que tenga capa, un nombre, introducción, y ahí va a ir hablando un poco del coronavirus, cómo es la enfermedad en sí. Y ahí ustedes ya van hablando de los países, los infectados, de cuál es la faja etaria más afectada, la mortalidad y la comparación que hay. Ese va a ser el 13 de abril, ustedes me van a entregar, me van a mandar en mi correo, que yo le voy a dejar, ustedes me van a mandar, y este va a ser el parcial 1 de ustedes. Como ustedes son 3 alumnos, entonces los 3 alumnos van a entregar un trabajo nada más. Ok. Van a entregar un trabajo. Los 3. Ahí ustedes se dividen entre los 3. Yo voy a hacer la parte de la enfermedad, su patogenia, su patología, sus cuadros, sus síntomas más frecuentes. Yo voy a hacer la parte de comparación, cuántos casos hubo en el Brasil, cuántos casos hubo en el Paraguay, voy haciendo un cuadro comparativo. Yo voy a hacer, cuáles fueron las medidas que aplicaron cada país. Y ustedes van haciendo los 3 juntos y me entregan el 13 de abril. Ese va a ser la parcial 1. Para que ustedes puedan tener ya el trabajo de ustedes, me entregan el 13 y ahí yo voy a corregir y le voy a colocar como la parcial de ustedes. ¿Puede ser? Sim, senhora. Perfeito. Bueno, ahí va a ser mejor, ahí va a ser más, mientras ustedes están en este periodo de cuarentena, van a tener tiempo de hacer porque si yo le mando a ustedes 50 preguntas con 50 cuestionarios otra vez, junto con microbiología y fisiología para estudiar, creo que no van a volverse locos en esta cuarentena, que es otra cosa, ¿verdad? Vai ficar mais difícil para a gente mesmo. Va a ficar más difícil porque me imagino que tiene muchísimas cosas para hacer de fisiología, más de microbiología. Bastante. Imagina si yo le doy de bioestadística más de 50 preguntas para decorar y bien, todo el mundo va a virar maluco. Entonces es mejor hacer un trabajo que es la parte de un tema que es bien abarcado y que información hay de todos lados y va a ser algo propenso porque ahí ustedes van mira, tenemos tanto infectado, entonces va a ser algo provechoso para ustedes. Luego que después yo voy a decirle a la facultad que me imprima ese trabajo y deje en la biblioteca de la facultad. Entonces tienen que hacer un trabajo bien hecho en esa parte. Porque le voy a hacer a la facultad que imprima y se deja en la facultad. Ese va a valer la parcial de ustedes. ¿Puede ser? Pode ser, doutora. Bueno, ahí vos le vas a avisarle a tus compañeros. Cualquier duda, ustedes me pueden avisar. Yo le voy a ir ayudando a ustedes. Y el slide yo le voy a mandarle a Ever Junior que le coloque en la plataforma. A senhora pode passar o e-mail da senhora, doutora, por favor? Sí, te paso. Cualquier cosa ustedes me mandan a este email. Ahí yo voy corrigiendo y le voy pasando a ustedes le voy ayudando a ustedes de los datos de Paraguay, yo le puedo ir pasando. Este es mi email, me pueden mandar cualquier cosa, ustedes van haciendo y me van mandando en este correo. Ahora, a medida que van haciendo el trabajo,
si es que quieren datos del Paraguay, yo le puedo ir actualizando y le mando también del Paraguay si es que no tienen acceso a él. Y le mando los datos del Paraguay para que ustedes puedan hacer la comparación de eso. Entonces, ese sería nuestro parcial 1, valiendo 20 puntos. Se tiene que ser un trabajo bien caprichado, digno de un estudiante de medicina. Y me van a hacer en formato, cuando termine, ustedes me envían en mi correo, no hace falta imprimir. Yo voy a ver imprimir en la facultad y guardar en nuestra biblioteca. ¿Puede ser? Sim, senhora. Perfeito. Bueno. ¿Alguna duda? Não, nenhuma, doutora. Ustedes ya tuvieron los bioestadísticas, ese tipo más un repaso para yo explicar la parte de cómo va a ser el trabajo. Uhum. Bueno, esa es nuestra clase de hoy. Cualquier cosa me escriben, me mandan mensaje y a ellos les voy a estar ayudando. Y quiero que le avise a tus dos compañeros para que ellos puedan hacer ya vai fazendo ya pouco trabalho, que el 13 de abril me van a entregar y que ese vai ser o parcial de vocês, tá bom? Ok, doutora, eu vou informar todo mundo. Dale, gracias. Muito obrigado pela doutora. Uma boa tarde para a senhora. Igualmente. Obrigado. Obrigado.